Gracias por acompañarnos a esta hora. Bienvenido. Bien, muchas gracias, un gran gusto, como siempre. Bueno, hay temas de análisis muy importantes. Sobre todo la semana pasada es muy importante ver las perspectivas que se dieron en la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en Nueva York, donde estuvieron la mayoría de los líderes internacionales que expresaron las posiciones de sus países respecto a la realidad global, la crisis en el multilateralismo, también las tensiones internacionales por los conflictos armados vigentes y además las diferencias que ya existen entre países, sobre todo por la competencia comercial. Bueno, muy variado lo que se pudo ver, también la fragmentación que existe actualmente en el mundo. ¿Cuál es el balance y el análisis que hace sobre esas posiciones allí planteadas? Bueno, yo creo que es obvio que hay un terreno internacional bastante fragmentada, bastante variada, que está en proceso de cambio muy profundo y que a las guerras principales de Ucrania y Gaza realmente no hay muy buenas perspectivas para, para terminarlos. Y obviamente lo que llamó mucho la atención fue el discurso del presidente Trump, que realmente fue un gran shock para mucha gente en la manera, en su forma y lo que se dijo, básicamente dando un sermón, instruyendo a otros países cómo debería ser y presentando a Estados Unidos como una época de oro, cuando en realidad hay muchas razones para preocuparse. Entonces, Estados Unidos ha sido por muchas décadas un líder a nivel global y obviamente eso está no tanto como era. Entonces, esto genera bastante confusión, desorientación y se nota que los otros gobiernos están acomodando, están respondiendo y haciendo alianzas entre ellos por distintos temas y tratando de definirse y ubicarse dentro de este escenario global muy complejo. Entre lo que planteó el presidente Trump, temas importantes, bueno, más allá también de las críticas que lanzó el propio organismo de Naciones Unidas, e incluso bromeaba al principio de su discurso porque las escaleras mecánicas no funcionaban, y luego también el teleprompter porque se averió, y también denunció que hubo una falla del sonido dentro de la sala. Pero, ¿qué es lo que más puede preocupar de lo que dijo Trump? Bueno, yo creo que lo que preocupa es diciendo acusando que muchos gobiernos europeos y otros gobiernos eh, no entienden la realidad como él entiende en temas de migración y en temas sobre todo de cambio climático. Yo creo que es su ataque, acusación diciendo que cambio climático es un fraude, creo que fue bastante dramático. Y también diciendo que otros países no están manejando el tema de migración como Estados Unidos está manejando, pero yo creo que hay razones para preocuparse de lo que está haciendo dentro de Estados Unidos. También acusó Naciones Unidas de no hacer nada, de no mejorar la situación de conflicto en el mundo. Pero si uno mira y analiza los primeros meses del presidente Trump, es muy difícil encontrar un balance positivo en su gestión en materia de política exterior. Dijo que iba a terminar la guerra en Ucrania el primer día, también ha prometido mucho en términos de Gaza, y esas guerras siguen y no han podido realmente tener mucha influencia. Y yo creo que el tema migratorio, como han manejado,
En términos generales, yo creo que una posición más restrictiva, más dura, está aceptado por la población de Estados Unidos, pero también la manera de tratar muchos inmigrantes, muchos que están muy integrados en la sociedad estadounidense, están aportando mucho a la economía y todo lo demás. Esto está generando una reacción muy negativa por mucha gente, aún gente que son seguidores de presidente Trump. Entonces yo creo que hay muchas deficiencias de lo que hemos visto y eso está reflejado en las encuestas en Estados Unidos. Tiene su base, pero su base política está bastante reducida y mucha gente independiente está muy decepcionado de lo que está pasando. Sí, estimado Michael, pero un tema no menos importante, el de América Latina, con la intervención de varios líderes de nuestra región, como el presidente Lula de Brasil, el presidente Gustavo Petro de Colombia, el de Chile, Gabriel Boric, entre otros que estuvieron también y manifestaron su posición. ¿Cómo se mostró América Latina en esta Asamblea General de la ONU ante las realidades que existen acá en esta parte del mundo? Bueno, también América Latina se encuentra tal vez en su momento más fragmentado que yo me acuerdo en décadas, ¿no? Hay posiciones muy encontradas, muy variadas. Hay algunos gobiernos muy alineados con Trump, Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay y otros. Pero también hay como presidente Lula, que dio primer discurso en la ONU como expresión y yo creo que se proyectó como estadista, muy moderado, muy prudente, claro, firme en su posición frente a la administración Trump, pero digamos no hostil, no en un tono bastante mesurado y yo creo que fue un discurso muy bueno como es de él. Gustavo Petro, en cambio, dio un discurso muy de enfrentamiento, un tono muy agresivo, muy entregado, y yo creo que esto no lleva a ninguna parte. Yo creo que Petro, está intentando ocupar el espacio del líder global contra Trump, obviamente, y Claro. tiene un temperamento muy distinto a lo de, una forma muy distinta a lo de Lula. ¿Usted cree que eso es premeditado? Es decir, hay un objetivo de fondo ante las posturas que él ha expresado, lo que expresó Naciones Unidas, pero luego también cuando se manifestó en una calle de Nueva York en medio de una marcha pro-Palestina y que esto derivó además que fuera su visa revocada cuando él ya intentaba abandonar Estados Unidos? ¿Cuál es el impacto también político que tiene esta medida que se generó este fin de semana? Bueno, yo creo que los Estados Unidos no tenían mucha opción. Yo creo que no es una gran sorpresa que revocaron su visa después de haber dicho que eh, básicamente llamando a la insubordinación de las Fuerzas Armadas estadounidenses a las instrucciones y órdenes del presidente Trump. Lo cual algo parecido nunca había escuchado en mi vida. Y yo creo que sí, yo creo que él está muy conscientemente tratando de proyectarse como el líder global anti-Trump y eso obviamente tiene efectos para él electorales y políticos en Colombia. Él se presenta como la víctima, se presenta como el único que tiene valentía para enfrentar Trump, mientras que los otros están callados. Él le encanta, a Petro le gusta mucho jugar ese papel y según él, yo creo que traen beneficios políticos y electorales y él puede tener algo de razón. Creo que para su base en Colombia esto funciona y hay elecciones, como sabemos, en mayo y él está haciendo todo lo posible para su candidato, quien sea, es reelegido, es elegido. Entonces su proyecto, el proyecto de Petro puede continuar por más años. Finalmente, estimado Michael, un tema también que fue relevante en esta agenda, aparte de lo que ya comentábamos sobre la fragmentación dentro del sistema de Naciones Unidas y en Latinoamérica,
la guerra en Gaza, la guerra entre Israel y Hamas, que algunos países han considerado como un genocidio, otros han avanzado en el caso de algunas potencias europeas y han reconocido al Estado palestino, que en la práctica, digamos, no tiene una mayor representación, digamos, sino que se ha hecho de forma simbólica. Esto también ha generado división en el seno de Naciones Unidas porque hay países que rechazan esta medida, en cambio otros dicen que esto más bien favorecería la creación de un Estado palestino y también la paz entre palestinos e israelíes. ¿Cuáles son las perspectivas sobre esto en el marco también cuando hay una movilización importante para que se establezcan acuerdos, para que se logre un alto el fuego en la Franja de Gaza, se permita también la entrada de ayuda humanitaria a la población civil palestina y por otro lado se liberen a los rehenes cautivos por Hamas desde hace casi 2 años? ¿Cuáles son, digamos, los resultados que esto puede traer a partir de esas conversaciones, incluso en los pasillos, al margen de esta asamblea? Bueno, fue llamativo también el discurso que dio el primer ministro Netanyahu. El Mucha viernes, sí. gente, ¿perdón? El viernes, sí, justamente el Sí, el discurso de viernes, Netanyahu. sí, yo escuché ese discurso, fue muy firme, fue muy desafiante, yo diría. Hubo muy poca gente ahí en el salón cuando le dio, pues, se salieron en protesta, pero él parece que está totalmente decidido, comprometido para seguir su estrategia. Y a pesar de lo que están las protestas y las discrepancias que se presentaron en la Asamblea, creo que el único, digamos, fuente de presión para cambiar la dinámica es Estados Unidos y presidente Trump. Y justamente van a encontrarse en Washington y a ver si esto puede generar una dinámica distinta. El presidente Trump dice que tiene un plan, pero hasta ahora, a pesar de lo que ha dicho, no ha sido muy exitoso en, digamos, limitar y frenar la política de Netanyahu en Gaza. Entonces, yo creo que eso está por verse lo que pasa en Estados Unidos. Claro. Y Trump es el que puede cambiar la dinámica. Hay un plan de 21 puntos que el presidente Trump y su equipo han implementado o elaborado para implementar en la Franja de Gaza y hay conversaciones también sobre esto incluso con países árabes que están en este momento dentro de los acuerdos de Abraham. ¿Usted ve factible Sí. que eso vaya a realizarse incluso con un gobierno transitorio en la Franja de Gaza que al parecer podría durar hasta 5 años? Incluso una de las figuras que ha seleccionado Trump sería el ex primer ministro británico Tony Blair. ¿Usted cree que eso sea factible? Bueno, yo creo que vale la pena intentar. Nada es fácil en esta situación en Medio Oriente y sobre todo cuando se trata de Israel y después de lo que pasó en octubre 23. Pero yo creo que es un plan que vale la pena intentar y ojalá que tenga éxito, porque la situación como está es realmente una vergüenza y ha sido una tragedia en esa parte del mundo en esa parte del mundo y para todo el mundo. Así que espero que el plan funcione, pero hay que ser muy realista y reconocer que hay obstáculos y las posiciones están bastante firmes en la región. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Michael, para analizar la actualidad internacional y entender el panorama que se está viendo en este momento en el mundo. Muchas gracias, muy amable, gracias. Muy amable por su tiempo, agradecidos con nuestro invitado esta mañana para analizar lo que está pasando más allá de nuestras fronteras, Michael Shifter, expresidente de Diálogo Interamericano y también profesor en Washington, D.C.